Buenas tardes, queridos hermanos, hermanas. Hoy 24 de noviembre de 2023 quiero acercarles un nuevo videito contándoles por dónde me fue llevando el Señor en este momento. No voy a volver a repetir cómo se fue dando mi último escrito, la misa del gran exorcismo, que tenía un objetivo pastoral, o sea, poder ser utilizado en la práctica, sino reforzar la idea que ahí había una conexión en ese escrito muy fuerte entre el misterio del mal, el misterio de la iniquidad y el misterio pascual. Bueno, ahora el Señor me está llevando a comentar otra conexión muy importante, que es la nueva venida de Jesús y el misterio pascual. Para eso, hace meses que venía poniendo en mi cabeza la siguiente frase de Jesús, que es la clave para poder conectar estos dos conceptos, la venida de Jesús y el misterio pascual. Y esa palabra clave es: donde esté el cadáver, allí se juntarán los buitres. Vamos a ir viendo qué significa esto. Antes de ver qué significa, vamos a los dos textos donde esta frase de Jesús está, donde los podemos encontrar. Entonces vamos al texto de Mateo 24:3. Se le acercan los discípulos y le preguntan: queremos que nos digas cuándo, recordemos esto, cuándo va a ocurrir esto, cuál será la señal de tu regreso y del fin del mundo. Entonces Jesús, desde el versículo 4 hasta el 27, les da toda una serie de recomendaciones y advertencias que son anteriores a la venida del Hijo del Hombre, anteriores a esta parusía. Bueno, ya, y no me alcanzás un vaso de agua, por favor. Bueno, ahí, como desacoplado, les intercala: donde esté el cadáver, allí se juntarán los buitres. O sea, les venía diciendo muchísimas advertencias y recomendaciones acerca de la venida, de su venida. Después les manda esa frase, la hayan entendido o no, y continúa con todo sobre su regreso, tan pronto como pasen aquellos días de sufrimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta el versículo 44, que termina diciendo: Hijo del hombre vendrá cuando menos se lo esperen. Pero en el medio les tiró esa: donde esté el cadáver, allí se juntarán los buitres. Y estaba respondiendo a la pregunta de cuándo, acá en Mateo. Bueno, ahora el otro pasaje, vamos a ir a el Evangelio de Lucas. Los discípulos le preguntan:
Jesús le dijo a sus discípulos, llegará el tiempo en que ustedes querrán ver siquiera uno de los días del Hijo del Hombre. Ahí le habla a los discípulos y le dice, llegará el tiempo en que ustedes, ellos no iban a estar, pero bueno, les dice así. Y ahí les empieza a describir un montón de factores acerca de cómo serán esos días, y ahí le dice, y en el versículo 30 dice, así será el día en que el Hijo del Hombre aparezca. O sea, está hablando todo de la venida, y sigue describiendo. Entonces, una vez que los discípulos escucharon toda esta descripción, le preguntan, ¿dónde ocurrirá eso, Señor? O sea, en lo que leíamos de Mateo, la pregunta era ¿cuándo? Y acá le preguntan, ¿dónde será? Lo mismo, el Señor, como si estuviera descolgada la respuesta, le dice, donde esté el cadáver, allí se juntarán los buitres. O sea, a la pregunta del cuándo les habla de esto, les intercala esto. Y a la pregunta de dónde les contesta lo mismo. ¿Qué significa esto de donde esté el cadáver, allí se juntarán los buitres? Bueno, vamos a pasar ahora entonces a qué es lo que está diciendo. Él se está remitiendo al misterio pascual, al momento cúlmine de nuestra fe, que es la pasión. Cuando él está en su muerte, ese es el cadáver. Es su muerte que después va a continuar, esa pasión va a continuar en la resurrección. ¿Y por qué utiliza algo que parece a priori tan desagradable como es que se juntarán los buitres? ¿A qué se juntan los buitres? En otras traducciones puede aparecer las águilas, pero es lo mismo. Está apuntando a un ave carroñera que come de los cadáveres. Entonces está hablando, está haciendo una conjunción entre la venida de él, pero está diciendo todo está ligado al misterio pascual. Pero lo está poniendo con una simbología bastante difícil de comprender, que es el cadáver, comer y comer como un buitre. Entonces, el cadáver significa, vinculémoslo a la pasión. Que se junten significa que se junten a comer. Y el poner a los buitres, no tiene ningún empacho en poner a los buitres. Es decir, que los buitres comen con una desesperación. Eso es lo que está pidiendo, que nosotros comamos de Jesús con desesperación. ¿Cuál es esa desesperación? La pasión, que tengamos pasión por su cuerpo, por su sangre, por Él mismo, por su mensaje. Por eso pone la figura del buitre. Nosotros tenemos que ir a todo lo que sea de Jesús con verdadera pasión, desesperadamente, como un buitre, y a comer de su cuerpo y de su sangre con verdadera pasión. Entonces, ¿por qué yo les hacía notar lo del cuándo y cómo? Porque preguntar dónde es el hombre que lo está vinculando a espacio. Y cuando uno pregunta cuándo, es el hombre que lo está vinculando a tiempo. Espacio, tiempo, son las variables que maneja el hombre, que está circunscrito a esto. Pero Jesús va más allá y a esas dos preguntas les contesta
con donde esté el cadáver, allí estarán los buitres. Entonces, ese comer es desde el corazón. Allí está, no hay tiempo y espacio. Es desde el espíritu. El comer con esa, desaforadamente, ese comer con pasión que nos pide el Señor de sus cosas. El hombre lamentablemente todo lo lleva al plano de lo que ve, dónde, cuándo, lo material. Y Jesús, bueno, que alguien después te lo explique, pero le responde así, fuera del contexto humano, porque esa comida es espiritual y es de vida eterna. Si vamos al Evangelio de Juan 34:13 nos va a decir, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre tiene que ser levantado. Ahí está ya hablando de la cruz, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Esa comida de la que estamos hablando es de vida eterna. Y continúa, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que cree en él no se muera, sino que tenga vida eterna. Comer de él nos lleva a vida eterna. Y después el mismo Juan, cuando habla del pan de vida, Juan 6:27, dice, no trabajen por la comida que se acaba, sino por la comida que permanece y que les da vida eterna. Esta es la comida que les dará el Hijo del Hombre, porque Dios, el Padre, ha puesto su sello en él. Bueno, después continúa, y más adelante también 6, versículo 51, dice, yo soy ese pan vivo que ha bajado del cielo, y el que come de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi propia carne, lo daré por la vida del mundo. Bueno, y para ir terminando, el hombre necesita ser alimentado, siempre. En este caso acá Jesús nos está hablando de alimentarnos de lo más de lo esencial que es Él. Pero fíjense que empezó la grabación y si no tenía el agua me estaba desesperando. Y hasta el más grande, en Pastoral de Liberación, Elías, que es prefigura de Jesús, aquí en la página 106 en su momento comenté cómo tuvo que ser alimentado en 3 oportunidades, porque todos somos necesitados, entonces necesitamos ser alimentados. Elías tuvo que ser alimentado por los animales, los cuervos, que le brindan pan y carne, y el entorno geográfico, el arroyo Kerit, el agua. Primera de Reyes 17:6. Por los propios humanos, la mujer, recuerden la mujer cananeo fenicio libanesa, que le da torta y agua en Primera de Reyes, vamos cerrando ya, Primera de Reyes 17:13, y por los seres angélicos, esa torta cocida y agua en Primera de Reyes 19:6. Todos necesitamos ser alimentados, necesitamos, como puse acá, sin alimento este hombre se muere, es un hombre necesitado, Elías. Gracias a Dios tiene una comunidad de la Iglesia Triunfante
porque asisten los ángeles, y de la iglesia peregrina, porque está ahí la mujer libanesa también que lo sostiene. Prefigura de la iglesia peregrina. Bueno, también casualmente mañana tengo que ir a un seminario de vida y voy a estar en la cocina. Así que bueno, que la gente pueda aprovechar lo que uno les sirva, pero sobre todo que se puedan alimentar de Jesús, que es ese pan de vida que nos da vida eterna. Hasta el próximo video y muchas gracias.